Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video para la materia electrónica aplicada 1. Lo que vamos a ver ahora va a ser más que nada una continuación de lo que es la práctica de laboratorio número 0, donde habíamos visto el uso del modo XY para la obtención de las curvas de transferencia de un dispositivo. En ese caso habíamos hecho el ensayo en un amplificador, donde habíamos obtenido cómo era la relación entre la salida y la entrada, tensión de salida respecto de tensión de entrada, o tensión de salida en función de la tensión de entrada, para un amplificador en el emisor común, y habíamos obtenido una determinada gráfica en la pantalla del osciloscopio. Bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer de nuevo esa parte, pero con otro tipo de circuitos, porque esa forma de utilizar el osciloscopio no solamente se puede aplicar en amplificadores, sino también a cualquier tipo de dispositivo, siempre y cuando tengamos una salida y una entrada definida, podemos obtener una relación gráfica entre ellas. Acá, por ejemplo, tenemos dos rectificadores, uno de onda completa y uno de media onda. Eh, También podríamos ensayar un comparador o cualquier dispositivo. No necesariamente tenía que ser un amplificador. Eh, entonces, en este simulador, que es el TINA, que pertenece a Texas Instrument, pueden obtener este simulador registrándose en la página oficial del fabricante, completando un formulario. Y una vez que les aprueban ese formulario, les dan la autorización y les permiten descargar el instalador del programa. Y después ustedes ya saben qué hacer. Bueno, en este simulador en particular, para hacer las mediciones tenemos dos formas. Una es hacerlo con estos voltajes PIM, que son estos pines, y otra es hacerla con esto que parece una X, que está ahí. Hay diferencias entre el tipo de medición que realiza una y otra, pero básicamente hacen lo mismo. ¿Cuáles son esas diferencias? Estos pines de voltaje lo que hacen es medir la tensión entre ese punto donde se conectan respecto al punto de referencia. En cambio, estas otras puntas son más bien puntas de tipo, llamémosle, diferencial. ¿Por qué? Porque son capaces de tomar la medida en cualquier par de puntos. Por ejemplo, podría ser ese punto respecto a la referencia, o bien ese punto respecto a cualquier parte o nodo del circuito. Puede ser ahí, y fíjense que no está referido a masa, y sin embargo, esa punta va a ser capaz de realizar la medida. Vamos de nuevo acá, dejar conectado eso. ¿Y para qué nos sirve ese tipo de punta? Ya vamos a ver. Fíjense que acá la entrada y lo que es la salida tienen un terminal común, que es este punto que está acá. En cambio, en el rectificador de onda completa no sucede lo mismo. Fíjense que el punto de referencia está en acá, y la masa o el negativo del generador de señales o el excitador está en este punto. Los puntos no coinciden, por lo tanto, esto está flotando respecto de nuestra referencia. Eso es un problema a la hora de realizar la medición con un osciloscopio en un laboratorio real. ¿Por qué? Porque el negativo de cada canal del osciloscopio está referido a tierra normalmente. Entonces, cuando nosotros conectemos, por ejemplo, conectemos el positivo de un canal, del canal 2, por ejemplo, del channel 2 ahí, y el negativo acá, y después el channel 1, conectamos el positivo acá y el negativo acá, que es donde debería realizarse la medida, va a pasar esto. Fíjense que, como le había dicho, que estos negativos internamente en el osciloscopio están unidos, es como si hubiésemos puenteado este diodo, porque este punto y este punto que está acá, que sería ese, son el mismo. Se ha hecho un puente. Hemos interferido en el circuito, ya no va a funcionar como tiene que ser. Si hacemos eso acá, no va a pasar nada, porque la entrada y la salida comparten ese mismo punto. ¿Cómo se puede resolver eso? Y usando, por ejemplo, puntas diferenciales,
o bien el modo diferencial del osciloscopio. El modo diferencial del osciloscopio lo vamos a ver en clase en otro momento. Y de hecho deberían verlo en materia medidas electrónicas 1. Yo a lo sumo les voy a mostrar en algún momento, cuando haga falta, cómo usar ese modo, pero no les voy a explicar cómo funciona, ni cómo está constituido el osciloscopio internamente para realizar esa función, ni nada de eso. Así que bueno, ya les puse la cuestión. Yo en particular no tengo puntas diferenciales a mano en este momento. Se pueden armar algunas puntas para realizar algunas mediciones sencillas. Eh, no es muy difícil que digamos, pero eso va más allá de lo que es el contenido de la materia, de momento al menos. Entonces, procedamos acá simplemente a analizar estos conceptos en el simulador. Y tampoco voy a realizar en este caso la medición, el ensayo real, debido a que he notado que tengo problemas de iluminación y capaz que hacer el video así, en esas condiciones, no vale la pena. Entonces, prefiero comentarles lo más que pueda de información acá, mostrarles un poco en el simulador y después lo vemos en el laboratorio tranquilos. Bueno, pasemos a lo que nos interesa, que era la obtención de las curvas de transferencia para estos circuitos. Tenemos pues esto. Vamos a ir al osciloscopio. Acuérdense de ajustar los controles para ver una gráfica razonable y toda la cosa. En este simulador les debería técnicamente funcionar en auto el disparo, cuando ponen el disparo en automático, así como funciona con el instrumento real, pero no sé por qué, quizás es un error de programa, en auto no funciona. Así que acá tienen que ponerlo normal, en este simulador, tienen que poner el modo normal, la fuente de disparo puede ser la entrada o la salida. Acuérdense que conviene elegir como fuente de disparo la señal de mayor amplitud. En este caso la señal de mayor amplitud es la tensión de entrada, pero también podrían haber elegido la tensión de salida. Entonces, corremos la simulación. Y ahí están las gráficas. Tenemos la tensión de salida y la tensión de entrada. Como verán, corresponde todo a lo que es la respuesta de un rectificador de media onda. Ahora, para pasar al modo XY, simplemente vamos acá, donde dice fuente X, seleccionamos lo que vamos a considerar como señal para hacer nuestro barrido horizontal. En este caso, como vamos a graficar tensión de salida versus tensión de entrada, lo que va a ir en nuestro eje X va a ser la tensión de entrada. Y ahora simplemente pasamos al modo XY. Y ahí obtenemos la gráfica de tensión de salida versus tensión de entrada. Acá en el medio hay una recta, ahí lo que está haciendo simplemente el osciloscopio es graficar la tensión de entrada respecto de sí misma. Por eso da una línea recta. Eh, esa recta no nos interesa, la que realmente nos interesa es esta otra, la verde. No sé por qué lo hace, pero bueno, puede que también sea otra falla del osciloscopio, o bien yo quizás me estoy equivocando en alguna parte. Pero cuando esto lo hacemos el ensayo real, no pasa. Así que quédense tranquilos con eso. Podemos exportar la gráfica yendo acá donde dice Data y exportando la gráfica. Acá tenemos la gráfica, borramos lo que es la curva esa que les decía que no nos interesa y tenemos esto. Fíjense que el circuito no actúa hasta que no se supere cierto valor de umbral. Ese valor de umbral en este caso corresponde con la tensión de arranque del diodo. Hasta que el diodo no sobrepase, la tensión del diodo no sobrepase el arranque, este no conduce y por lo tanto no hay salida, que es lo que corresponde acá. Si el diodo lo hubiésemos invertido, obtendríamos una curva espejada respecto del eje Y. Les muestro ahora, fíjense. Ahí les muestro. Vamos a invertir esto.
Vamos a graficar de nuevo. Y va a estar espejada respecto del eje Y. Como cerramos el osciloscopio, se nos desconfiguró todo. Así que tenemos que volver a hacer lo mismo. Seleccionamos fuente, pasamos al modo XY. Y ahí está. Nos quedó espejada. Bueno, más que espejada respecto al eje Y, nos quedó espejada respecto al origen de coordenadas. Pero como les decía, quedó la gráfica para el otro lado. Bueno, ahora pasemos al... Esperen que corrija esto para dejarlo listo por las dudas. Vamos a borrar estos pines de medición. Y ahora, para la salida podemos usar un pin tranquilamente, porque va a ser la salida, vamos a medir de este punto respecto a esta referencia. Pero ahora la entrada, sí o sí tenemos que usar la sonda flotante, porque si no vamos a interferir en el funcionamiento del circuito y no va a hacer lo que tiene que hacer. No va a rectificar correctamente. Así que usamos esta punta, esta sonda flotante. Vamos a osciloscopio, configuramos nuevamente todo para que se vea bien. Ahí está, esto es la figura para un rectificador de onda completa con puente de diodos. Pasamos al modo XY y esa es la curva de transferencia para un rectificador de onda completa con puente de diodos. Paramos la simulación, exportamos la curva, borramos la que no nos interesa y fíjense un detalle. Acá el tiempo muerto que hay para que el circuito empiece a actuar es mayor que en el rectificador de media onda. ¿Eso a qué se puede deber? Fácil. Se debe al hecho de que en el rectificador de onda completa con puente de diodos tenemos que superar dos tensiones de arranque debido a que en un semiciclo de conducción hay dos diodos en serie. Entonces, por lo tanto, hay que vencer dos barreras de potencial, no solamente una. Supongamos que cada una es 0,7, en vez de vencer acá 0,7 como en el de media onda, tenemos que vencer 1,4. Por eso es que el tiempo muerto es mayor. Pero fíjense qué curioso. Esta figura corresponde a la función de valor absoluto que habíamos visto en análisis matemático, por ejemplo. Análisis matemático 1. Y es razonable que sea así. ¿Por qué? Porque para los semiciclos positivos tenemos semiciclos positivos también en la forma de onda de salida. Pero para los semiciclos negativos también tenemos pulsos positivos en la onda de salida. Por eso es lógico que tenga esta figura la curva de transferencia. Bueno, ahora hagamos estas mismas mediciones, pero en otro simulador que quizás a ustedes les es más familiar. Vamos a pasar a Proteus. Acá, fíjense, tenemos armados exactamente los mismos circuitos. Eh, Detalle, el osciloscopio que ofrece este simulador es ese que se ve ahí, que estoy señalando. Y lo que hace es, fíjense que tenemos solamente eh, un punto para tomar la medición. ¿Qué es lo que hace el osciloscopio? Toma la medición desde ese punto, que sería el positivo, respecto a la referencia, que sería esta en este caso. Y así sucesivamente con el resto de los canales.
En el rectificador de media onda, obviamente no habría problemas porque no estamos realizando no tenemos que realizar ninguna medición de tipo flotante. El problema va a ser, obviamente, en el rectificador de onda completa con puente de diodos. Ahí está el problema. Donde la entrada y la salida no comparten ningún terminal común. Entonces procedamos a hacer la simulación acá. Fíjense, perdón, acá tenemos las figuritas. Yo obviamente he ajustado todos los controles previos a hacer esta simulación. Si quieren tener el oscilograma centrado acá en el medio, lo que tienen que hacer es tocar los controles de posición. Esto, eso, eso. Posición horizontal y posición vertical, por supuesto. Entonces, bueno, tenemos la misma figura que en el caso anterior. Lo que tenemos que hacer para pasar al modo XY en este simulador es simplemente ir a lo que es barrido horizontal y seleccionar como fuente de barrido el canal A, que es donde acá estamos tomando la excitación. Como verán, el canal A toma la excitación, el canal B toma la salida, y entonces seleccionamos canal A como la señal que nos va a hacer el barrido horizontal. Y ahí obtenemos la figurita de la curva de transferencia para el rectificador de media onda. Es la misma que habíamos obtenido en el otro simulador. Acá se corrobora. Lo que pasa es que quería mostrarles cómo se hace esto en otro programita, como puede ser este. Bien, paremos la simulación. Ahora vayamos al rectificador de onda completa. Y ahora sí les voy a mostrar qué es lo que sucede cuando hacemos este tipo de conexión. Fíjense, estoy tomando la medición en el canal A de este punto. Obviamente, si esto no tiene negativo, ni tiene posibilidad de hacer medición flotante, lo que va a hacer es tomar la lectura entre este punto y este punto de referencia. Y no donde realmente está el negativo de la fuente de excitación, que sería acá. Miren lo que pasa. Simulamos. Y era lo que les decía. Eh, lo que pasó es que en realidad estamos midiendo la tensión que hay en este diodo de 4. Eso es lo que estamos midiendo con el canal A. Ahora, ¿por qué el funcionamiento del circuito no se alteró? Y porque esto es un simulador y no está en realidad cortocircuitando este diodo que está abajo, como les decía. No lo está cortocircuitando. Porque aparte no hemos puesto la masa acá. Pero sí va a pasar cuando hagamos la medición en el laboratorio. Ahí sí puede pasar. Así que tengan cuidado con esas cosas. Porque a veces el generador ¿por qué pasa eso? Y porque a veces el generador de señales está también referenciado a tierra. Entonces, si yo lo conecto acá, ese punto está a tierra, este punto está a tierra, y por lo tanto, ¡pum!, se cortocircuitó. Eso sería lo correcto de decir. Pero a veces, y de hecho que sería lo mejor, en este caso para hacer las mediciones y hacer ensayos, el generador normalmente no está, el negativo del generador no está referenciado a tierra, por lo tanto sí podemos hacer estas mediciones. Pero a veces no, hay que tener cuidado con eso, hay que fijarse si el conector de salida, si el negativo del conector de salida está referenciado a tierra o no. Pero bueno, fíjense lo que pasa acá. Bueno, ahora pasemos, y si obviamente pasamos a graficar, a hacer el modo XY, la figura que obtenemos no tiene nada que ver con
lo que habíamos visto en el simulador, en la simulación anterior, con el TINA. Bueno, ahora veamos una forma de cómo hacer la medición. Lo que podemos hacer es esto. El canal B lo vamos a conectar al negativo, donde estaría el generador. Estaríamos conectando el positivo del canal 2 al negativo del generador. Y ahora con el tercer canal, el C, vamos a tomar la medición de la salida. Acá no hay problema porque solamente estaríamos midiendo la caída de tensión en esta resistencia, que en nuestro punto de referencia está acá, y nada más. Así que no hay problema, no estamos haciendo ningún cortocircuito. Sigo obteniendo la misma figura y de hecho ahora sí que interferí en la medición. Fíjense qué pasó. Estoy con el canal B, obviamente estoy midiendo la caída de tensión en este diodo, en el D2, con el canal B, que sería el canal azul. Pero ahora, ¿qué pasa si sumo el canal A y el canal B? Me aparece esa figurita, pero ahora, ¿qué pasa si lo invierto? Si invierto el canal B, me aparece la excitación. Esta es la onda de excitación. ¿Por qué? Porque bueno, acá les muestro qué es lo que realmente estaba inyectando. Estoy inyectando una onda senoidal de 50 Hz con una amplitud pico a pico de 12 volts. Esta amplitud pico a pico, 12 volts. Si nos fijamos en la escala del canal A y el canal B, bueno, están en la misma escala. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cuadros a 1 volt por cuadro, o 1 volt por división, mejor dicho, tenemos 12 volt pico a pico. Esa es la onda de entrada. ¿Qué es lo que hemos realizado acá? Una medición de tipo diferencial. ¿Cómo? Bueno, si cada canal del osciloscopio, su negativo está referenciado al mismo punto, o sea, comparten los negativos, entonces cuando hacemos A menos B, tenemos una medición de tipo flotante. ¿Por qué? Porque el positivo del canal A y el positivo del canal B no están vinculados, así como los negativos. Entonces acá sí que podemos conectarlos en distintos puntos a los positivos. El problema está en los negativos, que sí están vinculados, y ese es el problema, que nos puede traer podemos hacer algún cortocircuito por ahí y joder, quemar cosas, incluso quemar hasta los osciloscopios también. ¿Qué es lo que hicimos acá? Bueno, hemos hecho canal A menos canal B. Hemos restado la tensión que mide el canal A respecto a la que mide el canal B. ¿Cómo? Bueno, en este simulador lo que se tiene que hacer es hacer la función A más B, o sea, canal A más canal B. Luego, invertir el canal B para que haga la resta, obviamente, para que haga A menos B. Invertimos el canal B. Y ahí obtenemos nuestra medición diferencial o medición flotante. Bueno, como la onda de salida la estamos tomando con el canal C, activamos el canal C, esa es la onda de salida. Y ahora sí podemos hacer la composición de las señales mediante el modo XY y obtener la curva de transferencia. Acá simplemente pasamos a seleccionar canal A y ahí está la curva de transferencia del rectificador de onda completa.
Bueno, eso es todo de momento. Espero que este video les haya servido.